A ver, hay coches que son famosos por las carreras que han ganado, normal, ¿no? Pues bien, el nuestro es una leyenda justo por lo contrario, por las carreras que nunca llegó a correr. O bueno, al menos no en el mundo real. Para millones de jugadoras y jugadores, este es el coche, con mayúsculas. Cualquiera que jugase al Need for Speed Most Wanted allá por 2005 sabe perfectamente de qué hablo. Era el coche que te daban al empezar, te lo quitaban de las manos y te pasabas el juego entero obsesionado con recuperarlo. Vamos, era el premio gordo, el símbolo de la victoria. Pero claro, ¿cómo acaba un coche así, una superestrella digital, siendo básicamente expulsado de la competición profesional? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque la historia real es casi más increíble que la del videojuego. Y todo empieza, como no, con una rivalidad brutal y un vacío legal de lo más ingenioso. Así que, para entender al ícono, primero tenemos que viajar a la historia real, a cómo se forjó esta leyenda en los circuitos. Vale, vámonos a principios de los 2000. ¿El escenario? El mundo supercompetitivo de las carreras de resistencia. Y en concreto, en la categoría GT del American Le Mans Series, había un dominador absoluto, un rey indiscutible. A ver, para que nos hagamos una idea, la ALMS era la Champions League de la resistencia en Estados Unidos. Coches que, en teoría, se podían ver por la calle, o bueno, que se parecían a los de la calle, compitiendo durante horas y horas. El prestigio que daba ganar aquí era tremendo. Y claro, las marcas se lo tomaban muy, pero que muy en serio. Es que durante 2 años seguidos es que Porsche barrió, no hay otra palabra. Su 911 GT3 era tan bueno que las carreras se habían vuelto aburridas, predecibles. Y claro, para BMW, que vive de su imagen deportiva, ver a su eterno rival pasearse así era sencillamente inaceptable. Había que hacer algo, y algo drástico. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque en BMW, en lugar de intentar mejorar lo que ya tenían, sus ingenieros hicieron algo mucho más astuto. Se encerraron con el reglamento en la mano y encontraron una grieta, una forma de meter básicamente un prototipo de carreras en una categoría para coches de producción. Vamos a ver, el corazón, el alma de cualquier M3 era su motor de 6 cilindros en línea, era su seña de identidad. Pero en BMW sabían que por muy bueno que fuese, no llegaba para vencer a los Porsches. Así que hicieron lo impensable, casi un sacrilegio, construir un M3 con un motor V8. Y no un V8 cualquiera, no, un V8 de carreras, puro y duro, algo jamás visto en un M3 de producción. Y la pregunta es, ¿cómo era esto legal? Pues por una palabreja clave: homologación. Las reglas decían básicamente que para poder competir tenías que vender un número mínimo de versiones de calle de tu coche de carreras. Y BMW pensó, ajá, iban a usar esta regla a su favor, pero de una forma que nadie se esperaba. El plan era, la verdad, brillante en su audacia, casi como el guión de una película. Paso 1, construir el coche de carreras definitivo. Paso 2, fabricar el número mínimo de versiones de calle. Solo 10, las justas para cumplir el reglamento. Y paso 3, para que quedase claro que no era un coche normal, ponerle un precio de escándalo. Hablamos de 250.000 euros, en el año 2001. Para ponerlo en perspectiva, era una auténtica barbaridad de dinero, casi lo que costaba un Ferrari de la época. Estaba claro que esto no era un coche para vender al público, era un trámite, una formalidad para poder decir, que hemos cumplido las reglas, mientras soltaban en la pista su arma secreta. Y claro, cuando esa arma secreta llegó a la pista, el resultado fue justo el que BMW esperaba y Porsche se temía. Fue, sencillamente, una demolición. Es que el M3 GTR no es que ganara, es que aniquiló a la competencia. 7 victorias consecutivas. Se llevó el campeonato de constructores, el de pilotos, todo. El dominio de Porsche se esfumó, así, de la noche a la mañana. Como era de imaginar, el paddock estalló. Porsche y el resto de equipos pusieron el grito en el cielo. Su argumento era bastante simple. Vale, sí, BMW había cumplido la letra pequeña del reglamento, pero se había cargado por completo su espíritu. Habían colado un lobo con piel de cordero en el gallinero y el lobo se estaba dando un festín. BMW, por supuesto, se defendió. Y esta cita de Tom Milner, el jefe de uno de sus equipos, lo dice absolutamente todo. Venía a decir que si les obligaban a correr con alguna limitación, sería como ponerles un remolque para que los viejos Porsche pudieran seguirles. Vamos, que ellos sentían que simplemente habían hecho un coche mejor y que los demás, en vez de ponerse las pilas, querían cambiar las reglas para frenarlos. La respuesta de los organizadores de la LMS no se hizo esperar. Y fue demoledora. Para la temporada 2002 cambiaron las reglas de una forma muy específica. De repente, ya no bastaba con fabricar 10 coches de calle, ahora hacían falta 100. Y la puntilla final,
Había que producir 1000 de esos motores V8 de carreras. Aquello fue, directamente, el golpe de gracia para el GTR. Hacer 100 coches a 250.000 euros la unidad y además 1000 motores de competición era económicamente inviable. Imposible. Así que BMW, en la práctica, fue expulsado por un cambio en el reglamento. Su reinado había durado una única y gloriosa temporada. Pero, y aquí viene lo curioso. El final de su carrera en los circuitos fue solo el principio de su leyenda. Esa derrota en los despachos se iba a convertir con el tiempo en su mayor victoria. Es que la historia que quedó era perfecta. No fue un coche derrotado en la pista, no, fue un coche tan insultantemente superior que tuvieron que cambiar las reglas a propósito solo para pararle los pies. Y claro, ser el proscrito, el rebelde que era demasiado rápido para el sistema, esa es una historia mucho más potente que ser simplemente un campeón más. La controversia le dio la inmortalidad. Así que, años después, cuando la gente de Need for Speed estaba buscando el coche protagonista perfecto para su nuevo juego, el M3 GTR era la opción obvia. Tenía esa historia de rebeldía, una reputación de ser imbatible, era súper exclusivo, vamos, era el trofeo perfecto. El coche ideal para que el malo de la historia te lo robara y tu objetivo fuese recuperarlo a toda costa. Al final, toda la historia del M3 GTR nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué es lo que crea de verdad una leyenda? ¿Ganar muchas carreras o que te prohíban correrlas por ser demasiado bueno? Su legado no está en una vitrina llena de trofeos, está en el recuerdo de una única temporada de dominio tan bestial que rompió las reglas, primero en la pista y años más tarde en nuestras consolas.